prometo, Señor, prometo que lo voy a hacer, más vale que cumplas tu promesa. Oiga, ¿sabes por qué, hermano? Porque cuando Dios promete, diga conmigo, Él cumple. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y lo dice, hermano. Dice. Eclesiastés 5:4, ¿cómo dice? Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Oiga, debemos tener temor de los votos o promesas que hacemos al Señor, hermano. Porque dice ahí, hermano, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Oiga, lo dice. En cuanto a los ministros, tal vez alguna vez alguna vez hemos mentido al pastor, creyendo, hermanos, que estamos mintiendo al hombre solamente, pero sin saber que no le estamos haciendo hacia el hombre, sino que lo hacemos hacia Dios. Oiga, hermanos, oiga. ¿Sabe, hermano, que hoy en día nosotros, todos, tenemos que hablar con la verdad? Aló, todos, hermano. Porque, hermanos, mire, ¿cuántos cumplimos? ¿O cuántos hablamos con la verdad cuando le dicen, oiga, varón, ¿dónde andas? Híjoles, si le digo que estoy en tal nombre. Ay, bendito Dios. Y de repente, ay, estoy en tal lado. Perdón, hermano, ¿dónde se encuentra? Me gustaría que me acompañara. Híjoles, ay, Dios mío. No, hombre, es que hice unas promesas, las estoy cumpliendo, mis mandas. Oiga, hermano. Porque ahí dice, hermano, que a quién quisieron mentir. ¿A quién? A los apóstoles. Y vea lo que contestaron, ¿eh? ¿A quién quieres engañar? A mí. Al Espíritu Santo no le engaña nadie. Lo estoy parafraseando. Oiga, hermanos. Es que no es la mentira del hombre, es la mentira, digo a Dios. Porque, hermanos, ¿cuántos hemos mentido alguna vez? Yo creo que nosotros, hermano, aún donde estés, y si te preguntan dónde estás, hablar con la verdad. Aló. Es que es lo más importante. Que nosotros, hermano, ya como hijos de Dios, no debe existir la mentira. Porque la mentira, ¿de quién es? Que Dios lo reprenda. Y usted y yo no somos hijos de mentira, somos hijos de Dios, y Dios, diga conmigo, es verdad. Hay que hablar con la verdad. Y vea lo que dice, hermano. Dice, en cuanto a nuestro comportamiento, hermano, que hay en nuestro, ¿cómo nos comportamos? Saliendo de casa, hermano, ¿cómo nos comportamos? Aló. Saliendo de casa, hermano, o saliendo de la iglesia, ¿cómo nos comportamos? Hemos dicho, porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aló. Porque nosotros, hermano, no tenemos de qué avergonzarnos de nada, ni escondernos de nadie. Porque mire lo que dice. Hechos 5:3, vaya conmigo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Oiga, ¿de qué, dice, hermano, de qué damos o de qué llenamos nuestro corazón, hermano? Vea lo que le dijeron, hermano. Ananías, vea lo que dijo Pedro. Ananías, ¿por qué has mentido?
Mire, si usted mira la pregunta, hermano, le está diciendo arrepiéntete de lo que has hecho. Oiga, así como Dios le dijo a Adán en el huerto, le dijo, mire, había un diálogo esperando a que dijera, Señor, perdóname, fallé. No lo hizo. Oiga, aquí le dice Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Oiga, sabe que nuestro corazón, diga conmigo, debe estar lleno de la unción de Dios. Aló. No dejarnos engañar, ni dejar que se llene de otra cosa, sino de que se llene de la unción, de la palabra de Dios. Porque dice, hermano, dice, cuando las cosas se hacen por imitación o por no querer quedarse atrás que otros, pero no por amor a Dios, hermano, eso es algo bien terrible, hermano. Que a veces cuando hacemos las cosas por no quedarnos atrás, eso es terrible, hermano. Porque queremos imitar a otro, que vean, para que vean. No se trata de eso, hermano. Que si se adelantó o si Dios le dio algo más y sigue adelante y ahí uno va atrás, hermano, ser conforme con lo que Dios nos va dando. Oh, porque, hermano, a veces imitar o querer imitar lo que están haciendo otros ministerios es lo peor que podemos hacer. Diga conmigo, hay que hacer lo que Dios nos diga. Pero mire, dice el 6, hermano. Visión de crecimiento, hermano. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Oiga, oiga. Debemos ser una iglesia, hermano, que tenga visión de crecimiento. Ya que si no hay, cuando llega a venir el crecimiento, surgen problemas como los que tuvieron los apóstoles en este pasaje, hermano. Oiga, hermano, hubo problemas grandes, hermano. ¿Sabe por qué? Que muchas veces, hermano, nosotros mismos lo permitimos. Porque dice, consecuencias del crecimiento, dice, Hechos 6:1, dice, surgió una queja, oiga, parte de algunos, murmuraciones. Nuevamente, 6:1 dice, surgió una queja de parte de los judíos helenitas en contra de los judíos nativos. Oiga, se comienzan a hacer grupos, divisiones, por falta de la visión en cuanto al crecimiento. Oiga, una vez más, ahí dice, Hechos 6:1 dice, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Oiga, el crecimiento no planeado trae desatención al pueblo de Dios. Oiga, hermano. Necesidades del crecimiento. Dice, Hechos 6:3, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Buscad, pues, hermanos, de entre nosotros, vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Oiga, siervos capaces, hermano. La necesidad es el crecimiento de la iglesia. Son servidores, se necesita gente capaz con ciertas características que, mire, aquí lo dice, buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, gente, hermano, que se le pueda encargar las tareas. Oiga, hermano, oiga, debe haber ese tipo de gente, hermano. Así como le dijo Jetro a su a su yerno Moisés, cuando le dijo, mira, Moisés, búscate gente que realmente esté preparada para que te ayude en el ministerio. Búscate gente que sepa
llevar las cargas de los demás para que tú lleves las principales nada más. Oiga, y aquí nuevamente Dios nos lo vuelve a repetir. Gente de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y gente, hermano, que se le puede encargar tareas. Oiga, que no haya discusiones, que no haya gente enaltecida, que digas que yo soy más, yo sé más. Es que usted, no, hermano, gente capaz de poder trabajar como marca la palabra. Así como lo marca, así como lo dice. Porque dice, soluciones para el buen crecimiento, hermano. Ahí mismo, dice, hermano. Se debe planear el crecimiento. Debemos ser gente, hermano, que tenga una visión de crecimiento bien definida. Que no nos agarre, hermano, el crecimiento desapercibidos. Que haya gente, hermano, que cumpla con las características de un buen servidor. Se debe formar equipos de servidores, no querer hacer todo el pastor, saber delegar responsabilidades. Oiga, hermano, oiga. Saber delegar la responsabilidad. Esto no es solo para un pastor, hermano. Diga conmigo, en la congregación tiene que haber gente capaz, que tenga el deseo, el anhelo de decir, yo os quiero servir, pero que cumpla. No que a media semana, y no voy porque hoy no puedo. Que deje botado el servicio, hermano. Al menos que sea por una necesidad grande, hermano. No voy, no puedo porque tengo un problema grande. Aló. Porque el servicio no es para el hombre, el servicio es para Dios. Y mire, dice 7, siervos sufrientes. Este no nos gusta a muchos. Hechos 7, 58, 59. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oiga, hermanos, una iglesia necesita siervos sufrientes, hermano. Ministros, hermano, que sepan que no son intocables, que va a haber, hermano, gente que los van a querer apedrear, no literalmente, sino más bien, oiga, más bien con murmuraciones, levantándole falsos, reclamando sus errores, pero no sus virtudes, pagándoles mal por bien. Mire, no podemos, hermano, pensar que toda la gente va a ser igual o va a querer hacerle lo mismo. No, hermano. Hay gente, hermano, que marca la Biblia, que los ordena, hermano, que los pone. Y lamentablemente, hermano, muchos no les gusta sufrir. Muchos no les gusta, hermano. Muchos, hermano, por más a veces que se les dice, se les enseña, te van a criticar, te van a juzgar. Mira, van a decir de ti hasta lo que no. No aguanto, órale pues. Y de repente, hermano, con el moco caído de guajolote. ¿Y ahora qué pasó? No, ya no quiero servir. Es más, ya no quiero yo ya. ¿Por qué? Me critican, me juzgan, me dicen que soy esto, que soy lo otro. ¿Te lo dije o no te lo dije? Pero no pensé que, bueno, si me siendo Jesús, lo juzgaron, lo criticaron. Y yo no puedo ver, yo no miro a través de la Escritura por ningún lado que Jesús haya dicho, ay papá, mira estos. Él prosiguió su ministerio. Diga conmigo, con éxito. Un buen servidor siempre, por amor a Dios, por amor a la obra, diga conmigo, va a sufrir. Va a sufrir, hermano. Mire, dice,
Hechos 7:56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Mire, un siervo que sabe sufrir, hermano, el agravio, camina con cielos abiertos. Pero, ¿qué es caminar con los cielos abiertos, hermano? Oiga, camina con una visión espiritual. Conocer a Dios tal como es decir, con temor. Caminar sabiendo, hermano, la posición que Dios tiene con respecto a los hombres. Es decir, que camina con los cielos abiertos. Es caminar, es tener una ubicación y es saber la posición que tenemos delante de Dios. Oiga, hermano. Pero dijimos cómo es un buen siervo sufriente. Hechos 7:59, como dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire, el siervo sufriente, hermano, sabe invocar al Señor cuando lo están apedreando, cuando están hablando mal de él. Lo único que dice, Señor, yo te alabo y yo te glorifico y yo te exalto. Y es que, mire, está bien lo que dijeron el otro día del siervo que no encontraba sus lentes. Y dijo, de todos los que están al pendiente de mí, que me juzgan, me critican, que ven todos mis errores, ¿alguien vio mis lentes? Pues sí, ya que lo están mirando. Un buen siervo de Dios, hermano, sabe glorificar a Dios aun cuando lo están apedreando. Y lo dice ahí mismo. Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sabe, hermano, que su espíritu está en las manos del Señor, no en las manos de los hombres. Su confianza, diga conmigo, es Dios. Oiga, así es que si hablan de ti, te critican. Mi vida está escondida en Cristo Jesús y punto. Pero que dicen que eres, que digan lo que quieran. Dios sabe que lo glorifico. Y lo dice. Hechos 7:60, como dice. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sabes ser humilde. Ya sabes lo que dicen de ti. Aleluya, gloria a Dios. Y no te enojas. ¿Y para qué me enojo si no gano nada? Y lo dice. Una vez más, 7:60 dice, y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Sabe clamar en voz alta por el perdón de los pecados del pueblo. Oiga, hermano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no les tomes en cuenta sus faltas. Antes, perdónanos. Oiga. Y luego dice, hermano. Hechos 7:60, como dice. Y cayendo de rodillas clamó en voz alta, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sabe por perdonar a los que hablan de él. La pregunta es, ¿cuántos perdonamos de los que hablan de nosotros? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? Aló. Mire, yo me recuerdo cuando me hablaban de mi esposa. Y sé que lo hacían para molestarme. Sé que muchos lo hicieron para ver si caía, que estaba loca, que estaba mal de la cabeza, que tenía que y que el otro, que el pecado, por eso lo alcanzó. ¿Sabe una cosa, hermano? Los bendecimos. Declaramos bendición grande sobre sus vidas. Que Dios los bendiga, los guarde. Aló. Pero no me iban a hacer enojar, hermano. No caí en eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabíamos que no era cierto. Nosotros sabíamos que no
nosotros sabíamos que Dios estaba con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice 8, la revelación de la palabra. Hechos 8, 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oiga, este fundamento, hermanos, es tan importante que yo creo que le deberíamos de agregar importantísimo, hermano. Porque ya que sin revelación de la palabra todo lo que pensamos hacer será en nuestra propia fuerza y será en vano. Pero cuando es de parte de Dios, diga conmigo, hay bendición. Todo lo que quieramos hacer en la palabra, conmigo, tiene que ser de parte de Dios. No en nuestras fuerzas, no como creyamos, no como pensemos, sino como crea Dios y piense Dios y como Dios nos diga, hagámoslo. ¿Por qué, hermano? Porque dice, hermano, dice, una iglesia necesita siervos con revelación de la palabra. Y podemos ver, hermano, que hay varias características de Felipe para ver, hermano, las características de un siervo con revelación de la palabra. Oiga, Hechos 8:26, como dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Oiga, sabe distinguir cuando Dios habla, hermano. Sabe pasar los desiertos, es decir, que es alguien que ha pasado la prueba y la vuelve a pasar, hermano. Oiga, qué tremendo. Alguien que ha pasado una prueba sabe que la puede volver a pasar y sabe que lo va a lograr. Sabe la clave, que ahí está Dios. Aló. No dice, ay, Señor, otra vez, y si me quedo a medias, no. Él sabe que ya la pasó y sabe que agarrado de la mano de Dios, sabe que teniendo la revelación y la visión de Dios, lo va a lograr. Y luego dice, hermano, tiene una vida espiritual. Oiga, hermano, sabe obedecer a Dios sin razonamiento humano, sino sabe obedecer a Dios porque Dios está con él. Oiga, y luego dice, tiene una vida en el Espíritu. Por eso puede oír al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, porque vive una vida en comunión con Él. Oiga, y luego dice, hermano, dice, sabía lo que leía el Etopíe, o sea que conocía a la perfección la Escritura. ¿Cómo queremos, hermanos, que el Señor nos revele su palabra si no conocemos, hermano, a veces ni lo que estamos leyendo? Por eso cuando se dice, no nomás es leer por leer, hermano, trate de entender la palabra. Vea, cómasela, vea lo que dice la palabra. Y al final pídale a Dios que le dé una revelación amplia, que pueda entender más de la palabra. Porque dice, hermano, el siervo que tiene palabra revelada, solo abre su boca para hablar del Evangelio de Jesús, no de sus anécdotas o de las filosofías humanas, solo cosas que edifiquen y que den la gloria a Dios y no a Él mismo. Oiga, ¿cómo queremos nosotros que el Señor nos revele la palabra si no cumplimos estos requisitos? No tenemos estas características, hermano. Ya que muchas veces, hermano, a veces nosotros nos promocionamos tanto. Ya nos promocionamos que nosotros somos y que somos y que somos y que somos. Usted y yo no somos nada si a Dios no le place. Porque usted y yo dependemos de Dios. Y si nosotros queremos tener una revelación de Dios, hay que obedecer a Dios. Hay que meternos a su palabra. Hay que vivir una vida en comunión con Él. Porque dice Hechos 8:39, como dice,
¿Cómo dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Oiga, una gran iglesia necesita siervos que experimenten traslados sobrenaturales, una vida sobrenatural. Oiga, hermano, nosotros debemos vivir una vida sobrenatural. Traslados, hermano. Pero mire lo que dice el punto 9. Derribamiento de costumbres y tradiciones. Hechos 9, 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Mire, oiga, hermanos, este fundamento no a todos nos gusta, hermanos, porque es difícil aceptar, hermano, que haya todavía en nuestras congregaciones costumbres y tradiciones humanas que a Dios no le agradan y que sea necesario para que la iglesia crezca, que sean derribadas, hermano. ¿Sabe, hermano? Mire, a veces hay iglesias, hermano, que buscan la manera de ganar dinero. Juan Carlos en concierto. Ya. Alex Campos. ¿Cómo se llama el otro que anda dando talleres? Otro que vino aquí a la arena. Marcos Barrientos, hermano. Y traiga sus líderes. Y hermano, yo me pregunto, ¿y la palabra cuándo? ¿Y la palabra cuándo? Y si me están oyendo, hermano, mire, con todo respeto, hay unos que hasta llega diciembre y hacen sus empillamadas y todos van uniformados con su pijama de Santa Claus. Oiga, qué terrible. Tradiciones y costumbres. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Salir, pueblo mío, del medio de ellos para no ser partícipes. Eso no le agrada a Dios. Pero lamentablemente, mire, ahorita se viene ¿qué? El Halloween. ¿Cómo dicen unos cristianos? ¿Cómo le cambiaron el nombre? El High, ¿qué? Aleluya, por ahí así. Oiga, haciendo tradiciones y costumbres que no le agradan a Dios. ¿O de una vez somos cristianos o nos quedamos igual, hermano? Porque mire, dice Hechos 9:3, hermano. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oiga, tiene que venir la revelación de lo que se debe quitar, y esta debe ser una revelación del cielo, no de los hombres. Hechos 9:4, ¿cómo dice? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Mire, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado y hemos hecho caso? Dice, hermano, tiene que venir una humillación, porque cuando Pablo oyó la voz de Dios, ¿qué hizo? Se humilló y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Oiga, y luego dice, tiene que venir una humillación. Luego dice, aprender a distinguir la voz de Dios, porque Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? No conocía a Dios. Y vea lo que decía Pablo o Saulo, ¿qué decía? Yo a los pies de quién. Yo conozco, yo sabía, pero cuando Pablo oye la voz de Dios, como no sabía quién era, pregunta y le dice: ¿quién eres, Señor? Cuando Pablo entiende quién era el Señor y lo empieza a conocer, mismo Pablo dijo: toda mi sabiduría humana la tengo por basura. Toda esta palabra no sirve. Ahora oigo la voz de Dios y me declara, me habla, me revela todo lo que tengo que decir y hablar y hacer. Oiga, hermano. Oiga. Y luego le dice, hermano,
Hechos 9:8 dice, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Oiga, se tiene que empezar de nuevo, levantarse del suelo, no creer que sabemos algo. Por eso, hermano, cuando Dios nos saca de la inmundicia, diga conmigo, no sabemos nada. Aunque tengamos los ojos abiertos, es necesario que otros nos agarren de la mano y nos lleven, que nos enseñen, que nos preparen para poder mirar las cosas grandes de Dios. Y luego dice, hermano, ¿dónde nos vamos? 9:8, dice, para derribar las costumbres debemos, hermano, dejarnos guiar, dejarnos instruir por otros que van adelante de nosotros. Debe haber un vacío en nuestro cuerpo totalmente, espíritu, alma y cuerpo, y llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra. Oh, porque cuando mire, Dios me trajo de otro lugar a los ministerios, hermano. 7 años sentado, hermano, sirviendo ahí en la iglesia, hermano, pero 7 años. Y recuerdo que mi padre me dijo, mi apóstol me dijo, vacíate de todo lo viejo y empieza a llenarte, empieza a vaciarte y a llenarte. 7 años, hermano, en vaciarme de toda una religiosidad, de toda algo que, hermano, no voy a decir que no me sirvió. Muchas cosas me sirvieron, pero muchas cosas no. Vaciarnos y prepararnos nuevamente. Oiga, dice el 10, fundamentos, visión sobrenatural de la unidad. Deme 5 minutos y ya. Hechos 10, 9 y 11, hermano. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a una gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Oiga, hermanos, el apóstol Pablo tiene una revelación tan tremenda, hermanos, en donde Dios le habla algo sobrenatural, hermano, en donde Dios le habla, hermanos, de una unidad entre judíos y, diga conmigo, nosotros. Oiga, hermano, donde Dios le habla, hermanos, que tiene que haber una unidad entre judíos, hermano, y gentiles. Porque dice en Hechos 10:15, de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Oiga, ya que los judíos, ¿cómo nos llamaban? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Cómo nos llamaban? Impíos. Mire, a los gentiles decían que eran impíos, que estaban sucios. Pero vea lo que dice Dios: no llames impuro lo que yo he limpiado. Oiga, hermano. Y luego dice, hermano, no podemos hacer divisiones en el cuerpo de Cristo. Lo que importa, hermano, es el nombre de Cristo, no de la iglesia, hermano. Lo que importa ya conmigo es Cristo. Pero a veces hay tanta división, porque unos dicen, así como dijeron, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Hoy en día vuelve a suceder lo mismo. Yo soy de fulano, no, yo soy de tal ministerio, yo soy de acá. Hermano, como si el ministerio nos fuera a salvar. Oiga, ¿en dónde queda entonces la unidad? ¿En dónde queda lo que dice la palabra de Dios? No llames impuro, o en pocas palabras, no menosprecies lo que yo he levantado. Aló. Oiga, hermano. Dice Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Oiga, para que Dios revele una visión de unidad,
Es necesario apartarse de las cosas terrenales. Subió a la azotea, hermano. No tener, hermano, nuestros intereses en las cosas terrenales. Diga conmigo, sino en lo sobrenatural. Ay, hermano. ¿Sabe? Que toda clase de cuadrúpedos, toda clase, hermano, de ministerios tradicionales, bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, etcétera, hermano, ¿sabe? Que muchas veces, hermano, seamos honestos, los hemos menospreciado. Yo puedo mirar en la Biblia que dice que cuando Cristo venga, viene por un pueblo sin mancha y puro. No dice por nombres, sino un pueblo que se prepare. Oiga, y yo lo entiendo, hermano. Que el nombre que quieran tener, allá ellos, hermano. Ni los vamos a jugar ni los vamos a criticar. Hay que prepararnos mejor. Hay que prepararnos. Allá tú, acá yo no. Que Dios te bendiga. Sigamos adelante. Que cuando Cristo venga, nos podamos ir todos. 11, hermano. 11. Fundamento, la definición, hermano. Hechos 11. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga, hermanos, la definición, hermano. Tenemos que ser como la iglesia primitiva, bien definidos en lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero podemos ver, hermano, que está definido, o esta palabra definida no viene, sino primero viene la visión de la unidad que Dios quiere. Porque primeramente teniendo la visión y la unidad, viene la definición. No puede venir antes la definición si antes no viene, hermano, la visión y la unidad. Teniendo una visión y una unidad, viene la definición de lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. No estoy hablando de ministerios, estoy hablando de iglesia. ¿Cómo iglesia? ¿Cómo? Hechos 11:25, ¿cómo dice? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Oiga, debemos saber, hermano, que la definición viene por medio de las cabezas que Dios ha levantado, hermano. Oiga, no menospreciar que porque si no es del ministerio yo no lo acepto. No, hermano, Dios ha levantado tantos siervos, tantas cabezas en diferentes ministerios con un propósito tremendo de unidad, de unir y preparar a la iglesia. Aló, y luego dice, hermano, dice, el 26 dice, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga, Antioquía es la palabra, hermano, Antioch, que significa manejando en contra, es decir, que para que Dios defina nuestra identidad es necesario ir en contra de todas las corrientes del mundo. No podemos definirnos en Dios si todavía no dejamos moveres por las cosas terrenales. Oiga, hermano, oiga. Debe haber un tiempo, hermano, para que llegue la definición. Para que venga la definición es necesario, hermano, entender que el llamado es a todo el cuerpo de Cristo, multitudes, no solo a 4 paredes. Diga conmigo, a multitudes. Hay de los que lo quieran hacer, de los que entiendan y de los que se quieran unir. De los que no, cada quien va a entregar cuentas. Pero los que nos unamos hay que tomar una definición como Dios manda. Termino con este, hermano. Termino con este. Fundamento, liberación sobrenatural, Hechos 12:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Oiga, hermano. Otro fundamento para que una iglesia, hermano, sea liberada en lo sobrenatural, no puede haber un buen crecimiento si no se libera
primero al pueblo. Mire, podemos mirar estos puntos para que la liberación sobrenatural se dé en nuestra congregación. Mire, Hechos 12:3, hermano. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Oiga, hermano, solo los religiosos se alegran, hermano, en lo que a los hermanos que los hermanos estén encarcelados. Solo los que son religiosos, cuando a alguien le pasa algo a alguien, hermano, cómo se mofan, cómo se gozan, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, aunque usted no me lo crea, Dios me lo cree. Cuando me dijeron que la pastora Moreno está en el hospital, que está un poco delicada de salud, hermano, se siente bien gacho, hermano. Uno se siente bien feo, hermano. Porque uno, como ya pasó por eso, no se lo desea a nadie. Uno no se lo desea a nadie, hermano. Y que lo que nosotros queremos es que Dios haga la obra, que Dios la sane, hermano. Y no nomás a ella, ¿verdad?, sino a todos los siervos que estén pasando algo duro, difícil, que Dios los levante y los sane, hermano. Porque se siente duro, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque pienso y creo que somos del cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo, hermano. Y como el cuerpo de Cristo dice que cuando alguien, si uno se duele, todo el cuerpo se duele. Y uno tiene que dolerse. ¿Y qué dice la Biblia? Hacerte como si fueras uno de ellos. Pero mire, lo dice. Hechos, ¿dónde me quedé? 12:5 dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones fervientes a Dios por la iglesia. Oiga, hermanos, la iglesia debe ser enseñada en las intercesiones para que la cárcel de los que están oprimidos sean abiertas. La iglesia, hermano, debe estar experimentando victorias angelicales, hermano. Debemos experimentar esas visitaciones y esas victorias, porque bajaron ángeles y abrieron ¿qué? Las rejas. Y no nada más las rejas, sino los grilletes y las cadenas que cayeron, hermano. Oiga, una iglesia que quiere ser poderosísima, debemos tener visitaciones angelicales. Oiga, hermano, y tal vez digas, van a venir ángeles del cielo, tal vez, pero entre nosotros hay ángeles que van a interceder para que los oprimidos sean liberados, para que haya victorias. Oiga, y luego dice hermano, dice, la luz de la palabra es la que trae la liberación. Oiga, para que haya una liberación genuina de parte de Dios, debe venir, hermano, un despertar en el liberado. No puede seguir dormido. Oiga, para que una iglesia sea realmente victoriosa, llena de poder de unción, diga conmigo, hay que despertar. Despertemos, hermano, y peleemos la buena batalla. Caminemos ferviente, caminemos en unidad, caminemos, hermano, en comunión unos con otros. Aló. No podemos seguir igual, cada quien por su lado, no. Hay que tener esa unidad y estar fervientes sirviendo al Señor. Dice, quita la desnudez, el oprobio y la vergüenza. Oiga, hermanos, le dice, ya no estés vacío, llénate del evangelio, cálzate de las nuevas sandalias de la palabra de Dios, ponte bajo cobertura, bajo sujeción y obedece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Son dos, hermano. Y si usted sigue estudiando, tal vez va a encontrar más, pero hay que hacer caso a lo que Dios nos dijo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo se está encargando de que sigamos divididos, de que sigamos durmiendo, de que sigamos, hermano, no creyéndole a Dios. Ha llegado el tiempo de despertar, ha llegado el tiempo, hermano, de empezar a definir lo que Dios nos ha dado a trabajar. ¿Cuántos dicen amén?
¿Por qué te pones sobre tus pies? Ya nos vamos. Levante sus manos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre,